puede tomar su lugar y sea bienvenido. Hoy nos está acompañando mi suegro y su esposa. Estuvimos orando por él, ¿verdad? Como iglesia, por su salud, y gracias a Dios fue dado de alta y yo puedo estar aquí con nosotros. Y pues mi mamá y mi abuelita ya son de casa también. Y pues a todas nuestras hermanas también, que ya son de casa, bienvenidas a cada una de ustedes, hermanos, que el Señor les bendiga. Y ahora vamos a tener un tiempo, hermanos, para agradecerle a Dios por sus muchas bendiciones a nuestras vidas. Y si tiene también alguna petición, también para ponerle en las manos de Dios. Y quien guste expresar su gratitud y su petición puede ponerse de pie. Y al final le pido por favor a nuestro pastor si puede hacer una oración por las gratitudes y las peticiones. Adelante. Esta tarde, ¿verdad? Voy a cantar un poquito para el Señor, ¿verdad? Agradeciendo todo lo bueno que es, gracias a Dios que estamos. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí, puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí. Tú estás aquí, puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Amén. Gloria a Dios. Dios bendiga. Buenos días, yo le doy gracias a Dios, primeramente por la vida, la salud. Yo le doy gracias a Dios porque, bueno, ahorita la tecnología está muy avanzada, ¿verdad? Y mientras ayer, pues me hicieron lo que ella va a tener, ¿verdad? La ciencia se puede equivocar, ¿verdad? Pero Dios es el que tiene la última palabra. Entonces, que va a tener niños, ¿verdad? Pero el Señor dice, esa es su opinión, esa es su palabra, pues, Él sabe si es niño, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios porque por su parte está bien, ¿verdad? Pero también mi petición es por la poquita niñeta, ¿verdad? Que ella está a punto de dar a luz. Y yo pido, ¿verdad? Por ella para que, pues, el día de su alumbramiento, el Señor esté con ella, ¿verdad? Le dé fuerza, le dé fortaleza para que ese nuevo ser, ¿verdad? Al mundo nazca con bien. Y gracias a Dios porque estamos aquí. Gracias a Dios porque nuestros hermanos nos visitan. Gracias a Dios porque el Señor le ha dado paciencia, ¿verdad? Para seguir con su enfermedad, ¿verdad? Y paciencia para su esposa Carolina, ¿verdad? Que el Señor los siga fortaleciendo y nos da gusto. Y por cada uno de ustedes, ¿verdad? Que estamos en casa. El Señor les bendiga. Amén. Dios le bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Pues estoy muy agradecida con el Señor que siempre estuvo conmigo. Le agradezco a Dios porque teníamos la petición de Carmen, ya 7 meses en el taller, y gracias a Dios que ya por fin me lo entregaron. Bastante bien, gracias a Dios. Y pues agradecida con el Señor porque Dios nos guardó en la Miami en el accidente
yo le agradezco mucho a Dios de que ya me hayan entregado mi carro y la paciencia que Dios me dio en ese tiempo, que fue mucho tiempo, 7 meses. Ahorita ando un poquito mal de la garganta, que me ha dolido mucho la garganta, todo el día, pues para que Dios me dé mi salud. Dios le bendiga. Hace algo que yo pedí, hace algo que mi hermana tuve y llegó a la iglesia, algo sobre esa área, pedí unos niños, no pedí, porque ella se comunica hasta el destino de mi casa. Habrá alguien. Yo le bendiga a mis amados hermanos y yo estoy agradecida con el Señor, primeramente porque me tiene aquí, porque el Señor ha sido bueno, que para siempre es su misericordia. Voy a entrenar este canto para que lo entregue en medio de su canto, verdad que nos ha mostrado a través de su palabra. Estoy maravillado de lo que mi Dios hizo, aquí por un pantano, allá un paraíso, la rosa de Sarón florece en los pantanos y hermosas mariposas por modelos gusanos del odio entre las razas nos transformó en hermanos. Estoy maravillado, Señor, por tu grandeza, me has dado alegría en medio de mi tristeza, en medio de la lucha, en medio del dolor. Tú sabes que soy débil y me has hecho un vencedor. Estoy maravillado, mas no quiero, Señor, entregarte mi canto solo cuando brille el sol. Yo quiero servirte en el valle o el pantano. Yo te amo, Señor, aunque todo sea contrario. Y te voy a seguir, sola o acompañada. Yo quiero florecer donde me hayas plantado. Estoy maravillado, Señor, por tu grandeza, me has dado alegría en medio de mi tristeza, en medio de la lucha, en medio del dolor. Tú sabes que soy débil y me has hecho un vencedor. Estoy maravillado, mas no quiero, Señor, entregarte mi canto solo cuando brille el sol. Yo quiero servirte en el valle o el pantano. Yo te amo, Señor, aunque todo sea contrario. Y te voy a seguir, sola o acompañada. Yo quiero florecer donde me hayas plantado. Estoy agradecida con mi Señor por lo que me ha permitido vivir y también porque Dios ha sido bueno. Y les pido de sus oraciones, ya que el día de mañana, lo más temprano posible, mi hija va a salir para Santín, pero si no me la llevé con bendición, así como me la trajo. Estoy agradecida porque dentro de todo, ¿verdad? Pues he disfrutado mucho a mi nieta, he platicado con ella, con el pequeño Ariel, pues también, ¿verdad? Creo que ya se va más hablantín porque mi nieto casi no hablaba. Habla como arreglando a uno, pero no se le entiende. Y ahora dice, mira, como que ustedes me lo hacen más hablar. Queremos que nos diga, queremos que repita lo que nosotros le decimos a él. Y pues ha sido un gozo, ¿no? Ha sido bastante gozo y alegría disfrutarles como nunca se había hecho algo por los tiempos y en este tiempo que ha sido tremendamente caluroso. Pues aquí está. Hoy en la mitad de ella había pensado caerme, pero como que baja mucho la presión, baja hasta 70, 60. Pero es por la altura, ¿verdad? Porque ella está acostumbrada a ella. Ella lo entiende y pues sí, se quedó a dormir. Dios les bendiga. Amén. Dios le bendiga. ¿Alguien más, hermanos, que quiera expresar? Adelante. Yo me doy gracias a uno con los medios
virtudes y peticiones. Oremos, Señor, en esta hora, Padre, te damos gracias porque tú nos permites una vez más, Señor, volver a tu casa. Gracias, Padre, porque tú nos das, Señor, la vida, nos das la salud, Señor, nos das el deseo y la motivación, Padre, para venir a tu casa una vez más, Señor. Sabemos que hay ocupaciones, hay pendientes y trabajos. Algunas hermanas, Señor, tienen visitas y aún así, Padre, están aquí en tu casa, Señor, recordando que tú eres lo más importante, Señor, de sus vidas y que es tanto, Señor, lo que tú haces en cada una de ellas, Señor, y en mi vida también, Padre, que lo único que podemos decir y hacer, Señor, es mínimo agradecerte lo que tú haces, Padre. Te damos gracias porque también tú nos permites tener más hermanos, Señor, en este día. Gracias porque también tú nos permites, Señor, el saludarnos, el platicar, Señor, el intercambiar en ocasiones saludos, peticiones, oraciones, Padre. Y te pedimos, Señor, que tú, así como has escuchado, Señor, cada una de las peticiones y agradecimientos de mis hermanas, Padre, así te pedimos que tú contestes, Señor, a cada una de ellas, Padre, conforme sea tu voluntad, Padre. Hemos oído, Señor, que hay varios de nuestros hermanos o seres queridos de ellos, Padre, que están pasando por algún problema de salud, Señor. Pedimos que tú seas con esas personas, Padre. Hemos oído que habrán viajes, Señor, en esta semana, Padre. Pedimos que también tú les lleves bien, Señor, a su destino, que les cuides, Padre. Y, Señor, cualquier otra petición, Señor, que se haya pasado, mencionarlas, Padre, te pedimos que tú, aún así, Señor, hagas conforme sea tu voluntad. Bendice en tu iglesia, cada uno de mis hermanas, de los varones, Señor, de los jóvenes, Padre, de los niños, y pedimos que cada día, Señor, más personas se vayan añadiendo, Señor, a tu iglesia, que más gente, Señor, escuche tu palabra y pueda creer en ella, Padre. Ese siempre será nuestra petición y el deseo tuyo también, Padre. Gracias por este tiempo, gracias por este culto. Esperamos que sea de tu agrado y que te goces en medio del avance. En nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Las invito a ponerse de pie, hermanos, y vamos a estar entonando una cadena de coros. Nada más que nos permite un tantito porque vamos a poner la pista acá en la voz.
el 7 y vamos a depositar aquí nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Y luego vamos a hacer una oración. Le pido por favor a nuestra hermana Gloria si nos apoya haciendo la oración después de recoger las ofrendas y los diezmos. De él como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Segunda de los Corintios 9:7. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te damos muchas gracias a esta hora, Señor bendito, porque nos permites estar congregados como pueblo tuyo, mi Señor. Gracias porque nos permites darte la honra y la gloria, mi Señor bendito. Gracias, Padre Santo, porque nos permite, Señor, dar de lo mucho que tú nos das, Padre Santo. Gracias, bendito Señor, porque tú en cada bendición, Padre Santo, haces que nada nos falte, mi Señor, que de eso mucho que tú nos das podamos darte lo que a ti te corresponde, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a ser sabios, Padre Santo, en cuanto a la distribución, Padre, de estas ofrendas, mi Dios bendita. Sigue con nosotros, Padre Santo, y ayúdanos a tener siempre este gozo, Padre Santo, al alabar y glorificar su santo y bendito nombre. En Cristo Jesús, tu Hijo amado, te damos las gracias. Amén. Amén. Gracias, hermano. A continuación tenemos los avisos. ¿Cuáles son los avisos para esta semana? Pues nada más mañana la filosofía y nuestra ciudad marcamos el centro de oración. El jueves, ¿verdad? Pues la serie, invitemos a nuestros vecinos, ¿verdad? Muy bien. Mañana lunes tenemos la reunión de la femenil, ¿verdad? A las 6 de la tarde aquí en el templo. El miércoles el culto de oración a las 6. Y el jueves la célula infantil a las 6 también. Y los sábados también tenemos reunión de jóvenes a las 6. Y pues no sé si sabían, hermanos, pero tenemos desde que llegamos aquí, hicimos una página de Facebook de la iglesia. Y entonces estamos comenzando a transmitir los cultos en Facebook. Y pues también invitamos a las personas que nos vean por Facebook, ¿verdad? Si nos quieren acompañar, también son bienvenidos. Y pues, hermanos, que Dios les bendiga. Y adelante vamos a tener la lectura bíblica. Por favor, puestos de pie, vamos a leer el Salmo 136. Y lo vamos a leer de la siguiente manera, el Salmo 136. Mis hermanos que están de mi mano derecha, vamos a leer la primera parte de cada versículo, ¿sí? Y mis hermanos que están de mi mano izquierda van a leer la segunda parte de cada versículo, ¿sí? Por ejemplo, en el primer versículo, mis hermanos de mi derecha leemos alabad a Jehová porque Él es bueno. Y mis hermanos de mi lado izquierdo porque para siempre es su misericordia, ¿sí? Y ya en el último versículo, que es el 26, lo vamos a leer todos juntos. Amén, hermanos. Salmo 136. Dice la palabra de nuestro Dios: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. alabad al Dios de los dioses, Porque para siempre es su misericordia. alabad al Señor de los señores, Porque para siempre es su misericordia. al único que hace grandes maravillas, Porque para siempre es su misericordia. al que hizo los cielos con entendimiento, Porque para siempre es su misericordia. al que extendió la
la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. al que hizo las grandes lumbreras, Porque para siempre es su misericordia. el sol para que señorease en el día, Porque para siempre es su misericordia. la luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, Porque para siempre es su misericordia. al que hirió a Egipto en sus primogénitos, Porque para siempre es su misericordia. al que sacó a Israel de en medio de ellos, Porque para siempre es su misericordia. con mano fuerte y brazo extendido, Porque para siempre es su misericordia. al que dividió el mar rojo en partes, Porque para siempre es su misericordia. e hizo pasar a Israel por en medio de él, Porque para siempre es su misericordia. y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, Porque para siempre es su misericordia. al que pastoreó a su pueblo por el desierto, Porque para siempre es su misericordia. al que hirió a grandes reyes, Porque para siempre es su misericordia. y mató a reyes poderosos, Porque para siempre es su misericordia. a Sehón, rey amorreo, Porque para siempre es su y misericordia. a Og, rey de Basán, Porque para siempre es su misericordia. y dio la tierra de ellos en heredad, Porque para siempre es su misericordia. en heredad a Israel su siervo. Porque para siempre es su misericordia. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros Porque para siempre es su misericordia. y nos rescató de nuestros enemigos. Porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, Porque para siempre es su misericordia. alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Amén. Qué hermoso versículo, ¿verdad, hermanos? ¿Qué podemos aprender de aquí? De la misericordia de nuestro Dios, que para siempre es su misericordia, ¿verdad? Y aquí en este salmo, cada versículo describe algo de las grandes cosas que Dios ha hecho a lo largo de la historia, desde que creó a Adán y Eva hasta el día de hoy. Y Dios sigue haciendo grandes maravillas, ¿verdad? Y Dios sigue teniendo misericordia de cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, de los que están allá, ¿verdad? Y por eso seguimos aquí, por la misericordia de Dios. Amén. Seguimos de pie, hermanos, y vamos a entonar nuevamente unos cantos ahí en sus coritarios. Les puse por ahí algunos en las bancas. Vamos a entonar, hermanos, el canto 35. Número 35. ¿Sí lo conocen? Porque tú eres bueno. Dice, porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes con tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es. En ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tu senda de justicia, guíame. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Y cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes con tu gran
fidelidad. Y cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar, me sostienes con tu gran fidelidad. Amén. Ahí en la página de enfrente, el número 39, vamos a estar entonando. Porque para siempre Dios, tu misericordia es. Porque para siempre Dios, tu misericordia es. Mejor que la vida es, mi alma no sabe bien. Porque para siempre Dios, tu misericordia es. Más alta que el ancho mar, más alta que el cielo está. Porque para siempre Dios, tu misericordia es. Porque para siempre Dios, tu misericordia es. Amén. Y por último vamos a entonar el número 52. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Amén. Pueden tomar su lugar y así vamos a dejar el tiempo para el mensaje de la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Buenas tardes, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bueno, vamos a ir ahora a abrir nuestras Biblias, vamos a ir al Evangelio San Mateo, capítulo 14. Evangelio San Mateo, capítulo 14, y vamos a leer solamente un solo versículo, el versículo 29. Mateo 14, 29. Si lo tiene, vamos a leerlo juntos, así como está. Así está bien. Mateo 14, versículo 29.
Bueno, si quieren leemos el 28 y 29. ¿Sí? Ok, Mateo 14, 28 y 29. Dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Amén. Vamos a orar. Señor, en esta hora, gracias te damos por este día, gracias por tus bendiciones. Y Padre, ahora, después de haberte alabado, de haberte agradecido, Padre, hoy queremos escuchar tu voz a través de tu palabra. Háblanos, Señor, a través de ella. Dinos lo que nos tengas que decir, Padre, y permite que tu palabra nos bendiga y nos edifique y nos haga mejores cada día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Cuánto para siempre? El tema, hermanas, le puse evidencias de una fe en Jesús. Es el tema que hoy quiero hablarles a ustedes el día de hoy. Evidencias de una fe en Jesús. Y digo esto porque muchas personas, la mayoría de la gente dice creer en Jesús. Usted va y le pregunta a la gente, ¿cree en Dios? ¿Qué va a decir la gente? Que sí, ¿verdad? Que sí cree en Dios. Entonces vivimos en una sociedad donde la gente dice creer en Jesús. Hemos visto a muchas personas que no son cristianas, no son creyentes, no se congregan. Sin embargo, conocen algo de la Biblia, conocen textos, y muchas veces la gente publica mensajes, textos de la Biblia en las redes sociales. No sé si usted lo ha visto eso. A veces yo creo que son cristianos y no son cristianos. Entonces, también muchas de las veces, hermanas, me ha tocado a mí en lo personal ver personas que dan conferencias que no son creyentes y meten mucho la palabra de Dios, ¿verdad? En una ocasión, cuando yo estaba estudiando en la universidad, la carrera, la escuela llevó a un conferencista y lo estaba escuchando, mi hermana se habló la Biblia, estaba predicando, y yo me sentí bien, mira, un cristiano. Y se terminó la conferencia, me acercó el conferencista y le digo: oye, ¿tú eres cristiano? No. ¿Pero cómo? ¿Por qué dices eso? Pues es que lo que yo oí fue por la Biblia. Y decía la persona: me gusta mucho leer la Biblia, muchas de mis conferencias están basadas en la Biblia porque es un libro, ¿verdad?, que trae muchas enseñanzas y aprendizajes que como nosotros como sociedad nos hace falta, pero no soy cristiano. Entonces, hermanas, hoy en día vemos a mucha gente publicar algo acerca de Dios, algo acerca de la Biblia, textos, pero no son cristianos. Entonces, aún así la gente dice creer en Dios, aún así la gente dice tener fe en Dios, pero vamos a ver de qué maneras se refleja la fe en Jesús. Entonces, esa es la pregunta que yo quiero hacer: ¿de qué maneras se refleja o se ve reflejada la fe en Jesús? Número uno, hermanas, usted ya conoce este pasaje, ¿verdad?, de cuando Jesús está orando a la orilla de la playa, del mar, está orando Jesús, pasa tiempo orando, ¿verdad?, se le va el tiempo, volando, y la barca, ¿verdad?, pues empieza a alejar y alejar y alejar. Cuando Jesús termina de orar, ¿verdad?, la barca ya está lejos, ¿verdad?, y Jesús empieza a caminar sobre las aguas, de tal manera que los discípulos, al ver a Jesús, sin saber que era él, gritaron de miedo. ¿Qué dijeron? ¿Se acuerdan? ¡Un fantasma! Fíjese, desde aquellos años ya creían en esas cosas, ¿eh? ¡Un fantasma! Ahí entra el agua. Y Jesús dijo: ¡hey, soy yo! Entonces, ahí Pedro, que fue lo que leímos ahorita, dice: bueno, si eres tú, Señor, manda que yo también vaya y camine sobre las aguas. Entonces, la primera evidencia o la primera manera en que se ve reflejada una vida de fe en Jesús, número uno, es que la fe nos hace ir a Jesús. Versículo 28, entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú,
manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Sencillo, ¿verdad? Y me gusta cómo Jesús es tan claro, tan así, tan directo. Señor, si eres tú, haz que yo camine. ¿Ok? Ven. Simple, ¿verdad? Ven. Entonces, hermanos, el versículo 28, el tema dijimos, evidencias de una fe en Jesús. Y el versículo 28, hermano, esa palabra de Pedro, yo no sé si Pedro estaba confundido, pensaba, pero ¿será o no será Jesús? Pero si eres tú, haz que yo también vaya a ti. Decimos que Pedro es una persona trabancada. Decimos que Pedro, muchas veces estamos de acuerdo, que Pedro muchas de las veces hablaba sin pensar. Primero hablaba y luego después pensaba, ¿verdad? Y así nos pasa a muchos, ¿verdad? Hoy en día no pensamos las cosas, no medimos las consecuencias, somos atrabancados y hablamos. Y ya después como que, ay, ¿qué dije, verdad? Entonces, Pedro dijo a Jesús, si eres tú el Señor, haz que yo también vaya y camine sobre ti en medio de las aguas. Cosa que nunca se ha visto en la sociedad, nunca se ha visto hoy en día. Y hermanos, nadie, aunque a pesar de que hay gente que trata de hacer trucos y magias, ya se ha demostrado que son mentiras, que están arreglados, ¿verdad? Pero la única persona, las únicas dos personas, porque fueron dos las que caminaron sobre las aguas, aquí está, en Mateo 14. Entonces, Jesús, versículo 29, le dice, ven. Hermana, le pregunto, y me pregunto yo también a mí mismo, si yo fuera Pedro, y yo veo a Jesús así en la noche de la nada, caminar sobre las aguas, obviamente yo también me hubiera asustado. Pero si yo sé que es el Maestro, si ya sé que es Jesús, ya escuché su voz, ya la reconocí, y yo, ¿verdad? Sin pensar diría, Señor, si eres tú, haz que también yo vaya sobre las aguas. Y si Jesús me dice, ok, David, ven. Y ahí yo pregunto, ¿qué hubiera hecho yo? Yo posiblemente, si el Señor me dice a mí, ok, ven, vamos, mejor aquí me quedo, ¿verdad? Eso hubiera hecho yo. Quiero pensar, así como soy y me conozco, yo mejor me hubiera quedado en la barca. ¿Y saben por qué, hermano? Porque no sé nadar. Y no había salido pasando vidas. Y me imagino que los discípulos, a pesar de que ya convivían con Jesús, pues a lo mejor había dudas. A lo mejor algunos estaban del todo seguros. Por muy buen amigo que yo confíe en alguien, ¿verdad? Que sea alguien, pues hay cosas que no les voy a confiar. Ese es mi mejor amigo. Así sea mi hermano, en sangre, ¿verdad? Pues yo no me voy a confiar, ¿verdad? No es cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, viendo la situación, el mar, profundidad, sin saber nadar, sin chaleco, y dice mi mejor amigo, ven. Yo diría, no, gracias. No, ¿sabes qué? No, Señor, eso hubiera hecho yo. Pero versículo 29, ¿qué hizo Pedro? Jesús le dijo, ven. ¿Qué hizo Pedro? Atrabancado Pedro, ¿verdad? Descendió de la barca y literal andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Una evidencia, el tema es evidencia de una fe en Jesús, hermanos. La primera manera en que realmente se refleja la fe en la vida de una persona es que la fe nos hace ir a Jesús. Pedro se pudo quedar ahí arriba. ¿Sabes qué, Señor? Pues mejor no hace falta demostrar nada. Pero Pedro no decidió quedarse arriba. ¿Usted cree que Pedro sabía nadar? A lo mejor sí era porque era pescador. ¿Y si no? Bueno, el detalle, hermanos, es de que Pedro fue hacia Jesús. Pedro anduvo sobre las aguas para ir a Jesús. Hermanos, no era cualquier cosa. Jesús le dijo a Pedro, ven. Hermana, no era caminar sobre la tierra, no era caminar sobre la arena, no era, ¿verdad?, caminar 2 cuadras. Era sobre las aguas.
¿Sí se da cuenta de eso? Entonces, tener fe, hermanos, muchas veces pensamos, bueno, tengo fe en Dios, pero el tener fe en Dios no te quita el peligro. ¿Sabe usted eso? Mucha gente dice, yo tengo fe en Dios, no corro peligro. Mentira. La vida cristiana muchas de las veces está basada sobre peligros, correr riesgos. El tener fe en Dios no nos quita ese peligro o ese riesgo. Si yo digo, yo tengo fe en Dios y meto la mano sobre la electricidad, tengo fe en Dios, ¿qué va a pasar? No la toques. Pero si tengo fe en Dios, el tener fe en Dios no te quita el peligro. Tener fe en Dios no nos quita el miedo. Porque mucha gente dice, ¿cómo que tienes miedo y eso que eres hermano? No que tu fe, no que mucha fe, ¿verdad? No que muy cristiano. Tener fe no le quita el miedo. Aquí estoy diciendo cosas que mucha gente piensa erróneamente sobre la fe. La fe no te quita el peligro, no te quita el miedo. Pero lo que sí, hermanos, es que tener fe te hace dar pasos que usted y yo no somos capaces de dar comúnmente. Eso es la diferencia. A pesar de que hay peligro, usted y yo damos pasos por fe. Pedro fue lo que hizo. Bueno, Pedro quizás en su mente, no sé nadar, nunca he caminado sobre el agua, nadie lo ha hecho, pero tengo fe en Jesús. ¿Y sabes qué? Porque tengo fe en Jesús, me voy a bajar y voy a caminar. Y camino. Eso es la fe, hermanos. La fe no te quita el peligro, la fe no te quita el miedo, pero sí la fe te hace dar pasos que antes que usted y yo no somos capaces de dar. Eso es la fe. Hebreos 11, ¿qué dice? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo sé que va a pasar, no sé cómo, decimos a veces los cristianos, yo sé que va a pasar, ¿cómo? No sé, pero va a pasar. Y hermanos, Pedro quizás en ese momento fue uno de ellos. Si Jesús dice que yo camine, que yo vaya hacia Él, yo voy a ir. Él no pensó, ¿y si me hundo? ¿Y si no sé nadar? ¿Y si no es cierto? ¿Y si no floto? Él no pensó en eso. Él simplemente se bajó de la barca y hermanos, y él caminó por sí solo. Ahora, Pedro iba hacia Jesús. Eso es la fe. La fe nos hace ir a Jesús. Cuando una persona dice, yo tengo fe en Dios, pero no va a Jesús, ¿cómo le llamamos a eso? Yo tengo fe en Dios, pero fíjese que me voy a hincar porque otras cosas, objetos. ¿Eso es fe en Dios? Mucha gente, en una ocasión, mucha gente iba con María. Oye, María, fíjate. No, el bueno es Él. Jesús, mira que se acabó el vino. Y María le dijo a la gente, hagan todo lo que Él diga. Lo que Él diga. La fe nos hace ir a Jesús. La fe no nos desvía. Al contrario, la fe nos muestra el camino. Y el camino es Jesús. La dirección es Jesús. Y si la fe aparentemente, o alguien te dice que la fe, bueno, la fe es Jesús, pero también, fíjate, eso no es fe. ¿Verdad? Hay que discernir, ¿verdad?, lo que es realmente la fe. Entonces, primera manera, hermanos, de una vida que refleja la fe en Jesús, dijimos, la primera es que la fe nos hace ir a Jesús. Segunda manera, hermanas, la fe nos hace clamar a Jesús. Verso 30 dice, pero al ver el fuerte viento, ahora sí, iba muy bien Pedro, ¿verdad? Iba caminando, iba dando pasos de fe, quizás iba despacito, quizás por se fue rápido, no sé, pero empezó a ver otra cosa. Entonces dice el versículo 30, pero
al ver el fuerte viento, ¿qué tuvo Pedro? Miedo. No que tenía fe. ¿Qué dijimos? Que la fe no le quita el miedo. Y es mentira cuando la gente dice, no hombre, si tú, ¿por qué tienes miedo? Si no, entonces no tienes fe. Sí tengo fe, pero soy humano, ¿verdad? Entonces, al ver el fuerte viento, dice la Biblia, Pedro tuvo miedo. Es normal tener miedo, pero se puede vencer el miedo. O hay de dos, o vences el miedo o el miedo te vence a ti. Y a Pedro lo estaba venciendo el miedo. Comenzó a hundirse. Se le acabó la fe, dirán muchas personas, se le acabó la fe. Hermanos, yo soy de las personas de que cuando uno viene a Cristo, el mismo Espíritu de Dios pone en nosotros fe. Pero cada día tenemos que aumentar nuestra fe. De hecho, Pedro dijo en una ocasión a Jesús, Señor, aumentanos la fe. Señor, tenemos fe, sí tenemos, sí creemos, pero aumentanos. Jesús dijo a un enfermo, ¿quieres que te limpie? Y dijo el Señor, sí, creo, aumenta mi fe. Entonces, hermanos, la fe no nos quita el miedo. Pero lo que sí, versículo 30 dice, a pesar de que, porque Pedro tuvo fe y caminó. Si Pedro no tuviera fe, no se hubiera aventado al agua, no hubiera caminado. El detalle de Pedro, como nos pasa mucho de nosotros, es que Pedro dudó. Y cuando una persona empieza a dudar, cuando una persona empieza a mirar alrededor, ¿verdad? La fe tiende a bajar, tiende a apagarse. Pero aún así, hermanos, una vez más vemos la fe de Pedro hundiéndose. Dirá usted, ¿cómo? Pues si la fe lo hizo bajar de la barca, porque dejó de tener fe, porque dejó de creer, porque se distrajo, porque dudó, se empezó a hundir. Y me dice que ahí en ese hundimiento Pedro tuvo fe. ¿Cómo? Para allá voy. Dijimos, la segunda manera, la fe nos hace clamar a Jesús. ¿Qué hizo Pedro en el versículo 30? Cuando empezó a hundirse y empezó a dar voces, ¿a quién le habló? A Jesús. ¿Qué le dijo? Señor, sálvame. Pedro le habló a Jesús. Y yo aquí me pongo a pensar, yo no sé qué tanta distancia, cuando Jesús venía en la barca, no sé, yo imagino que Jesús se paró cuando Pedro dijo, Señor, ¿quieres tú? Haz que vaya. Ok, yo pienso que Jesús se detuvo ahí. Y Pedro se bajó de la barca y yo pienso que mejor dio unos cuantos pasos, 2, 3, 4, 5 a lo mucho. Pienso yo, me pregunto, ¿qué estaría más cerca de Pedro? ¿Jesús o la barca? ¿Qué creen que estaba más cerca de Pedro? ¿Jesús o la barca? Físicamente. Supongamos, me bajo de la barca, doy 3 pasos, y mejor Jesús está allá por la puerta del templo, ¿verdad? Y doy 3 pasos, ¿verdad? Obviamente, pues con miedo, ¿verdad? Pum, pum. Y se empieza a hundir. ¿Qué puede estar más cerca? Posiblemente creo yo que estaba más cerca de la barca. Y hermanos, en la barca había gente, estaban los discípulos. Y yo me pregunto, ¿por qué Pedro no pide ayuda a los discípulos? Si posiblemente estaba mucho más cerca de Jesús. ¿Por qué Pedro clamó a Jesús y no clamó a sus compañeros en la barca? Exactamente, porque Pedro tenía la fe en Jesús. Mucha gente dice, la Biblia dice, ¿verdad? Muchos confían en carros, otros en caballos, otros en imágenes. Pero no muchos de nosotros, los creyentes, los cristianos, nuestra fe está puesta en Jesús. Mi amigo no me va a poder ayudar. Hay cosas en las que yo tengo que depender de Jesús y no de los amigos, por más cerca que estén. Hermana,
Muy posiblemente que estaban más cerca de los discípulos y Pedro no le pidió ayuda a ellos. Pedro le pidió ayuda a Jesús, porque sabía Pedro que Jesús es la única persona que lo podía ayudar. Verso 31 dice: al momento, aquí parece como que estuviera cerquita, ¿verdad? Al momento Jesús extiende la mano y lo levanta. Jesús extendió su mano, le ayuda, lo saca, ¿verdad? Lo levanta porque se está hundiendo. Y miren nomás qué palabras de Jesús, ¿verdad? Si yo fuera Pedro y Jesús me dice eso, yo hasta dejo de congregarme. Jesús diciéndole a Pedro: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermana, le pregunto, no me responda, pero usted mismo pregúntese en su mente, en su corazón: ¿cómo está nuestra fe? Dice la Biblia que si tuviéramos fe como un grano de mostaza y le hablamos al monte y le decimos: échate al mar, dice la Biblia que el monte se va al mar. Con un pequeño, la fe como un grano de mostaza, que nunca la he visto, pero me han dicho que es muy pequeña. Y Jesús le dice a Pedro: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces yo digo, si Pedro tuvo muy poquita fe y caminó sobre el agua, entonces ¿cómo sería la mía? Mucha gente dice: yo soy un hombre de fe, aquel hermano, aquella hermana es un hombre o mujer, ¿verdad?, tremendo en la fe. Pero ninguno de los hombres de fe son capaces de aventarse el agua. Yo no he visto eso. Y si alguien me dice: aviéntate, yo no, lo siento mucho, yo no lo haría. Entonces, hermanas, si la fe de Pedro era poquita, así lo dice Jesús, si la fe de Pedro era muy poca, fíjense lo que hizo, lo que fue capaz de hacer. Entonces, es ahí donde yo comparo mi fe con la de Pedro y digo: no, si la de Pedro era poca, entonces la mía es invisible. Si metiera yo un telescopio, la mía ni así se mira, porque yo no haría eso. No sé ustedes, ¿verdad? Pero yo, en lo personal, yo no haría eso. Hermanos, en una ocasión, una reflexión que yo escuché, un joven estaba esquiando, ¿verdad? Estaba en la nieve, esquiando, y no sé si iba subiendo o iba bajando. Este joven, ¿cómo se llama? El gancho, no sé cómo se llama, se zapa y se cae, ¿verdad? Entonces este hombre cayendo, intentando, ¿verdad?, pescarse de algo y inmediatamente, ¿verdad?, pesca el gancho y ¡pum!, se detiene. Y este hombre, ¿verdad?, empezó a oscurecer, ya estaba de noche. Y este hombre pues voltea al cielo: Señor, ayúdame. ¿Cuánta gente no dice eso? Señor, ayúdame. Según la reflexión, no sé quién la escribió, ¿verdad?, estaba muy bueno. Según la reflexión, este joven le dijo al Señor: ayúdame. Y Dios le responde a este hombre: ¿quieres que te ayude? Sí, Señor, ayúdame, por favor, te lo pido, ¿verdad? Ya asustado, tenso, preocupado. ¿Crees en mí? Sí, Señor, yo creo en ti. ¿Tienes fe en mí? Sí, Señor, yo tengo mucha fe en ti. ¿Estás dispuesto a hacer lo que yo te diga? Sí, Señor, lo que tú me digas lo voy a hacer. ¿Seguro? Sí, Señor. ¿Ok? Entonces, suéltate. Pero, ¿cómo, Señor? ¿Cómo me vas a soltar? Mira, si te digo que corra, ¿verdad? ¿Tienes fe, sí o no? Sí, suéltate. Pero, no puedo. Debe haber otra solución, Señor. Suéltate. Y este joven no se soltó. Al día siguiente andaban los rescatistas buscando a este joven. Y al día siguiente, muy temprano, ya que había amanecido, lo encontraron. ¿Cómo que lo encontraron? Muerto, sin vida. Y eso sí, bien aferrado al ganchito. Y la gente decía, los rescatistas decían: si este joven se hubiera soltado, se hubiera salvado. A veces no sabemos la condición. La distancia para soltarse era una distancia pequeña. Había
simiente fija donde se pudo saltar, se pudo haber caído y no corría peligro, se iba a salvar. Pero este hombre, que según decía creer en Dios, confiar en Dios y obedecer a Dios, no lo hizo y pereció. Hermanos, ¿cuántas veces nos pasa a nosotros? La fe nos hace clamar a Jesús. Eso es la fe. ¿Por qué nosotros oramos a Dios? ¿Por qué los miércoles exponemos peticiones, necesidades, motivos de oración? ¿Por qué lo hacemos? Porque confiamos en Dios. Porque nuestra fe está puesta en Dios. Verso 32. La fe nos hace clamar a Jesús, hermanos. Y Jesús le dice a Pedro: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿También que ibas? ¿Qué te pasó? Y sabe una cosa, hermana. ¿Cómo se imagina a Jesús diciéndole a Pedro: hombre de poca fe? ¿Cómo estaban Jesús y Pedro? Estaban flotando en el agua. O sea, Jesús estaba de pie. Jesús sacó a Pedro y lo puso al mismo nivel del agua, flotando. Y a pesar de que Pedro tenía poca fe, Pedro seguía flotando. Y si usted checa el clima, ¿verdad? Había viento y había una tormenta, pero Pedro estaba tranquilo. La fe, decíamos ahorita, la fe no le quita el peligro, la fe no le quita el miedo, ¿verdad? Aquí vemos, ¿verdad?, a Pedro tranquilo con Jesús, pero aún seguía la tormenta y él seguía flotando en el agua. Verso 32 dice, y ahora sí, y cuando ellos subieron en la barca, ¿qué pasó? Se calmó el viento. Hermanas, Pedro camina, Pedro se hunde, Jesús le da la mano, lo saca y Pedro una vez más está flotando. Claro, el Señor lo regaña, ¿verdad? Lo confronta, sí, pero sigue flotando nuevamente, y con la tormenta y con la tempestad. Y después suben los dos a la barca, y después de que ellos subieron a la barca, se calmó todo. Dice por ahí la gente, como arte de magia, se quitó todo, ¿verdad? Como casualidad, ¿no? Pero hermanas, Jesús y Pedro seguían en el agua y los discípulos estaban en la barca. ¿De qué maneras se ve reflejada la fe en Jesús? Tercera, la fe nos hace creer en Jesús. Verso 33 dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. La fe nos hace creer en Jesús. Los discípulos les tocaron ver una escena impresionante. Los discípulos estaban viendo un momento especial, así en shock. Oye, para empezar, uno camina y luego nuestro compañero, ¿verdad? Pedro, nuestro compañero, se avienta el agua, ¿verdad? Y empieza a caminar. Y una tormenta, y un viento, ¿verdad? Y luego Pedro se está hundiendo y viene Jesús, el maestro, y lo saca y nuevamente Pedro sigue flotando, ¿verdad? Y luego Jesús se sube a la barca y ¡bah! Se acabó todo. Ellos vieron algo impresionante, hermanos, como de película, pero no era película, era la realidad. Cuando Jesús está en nuestra vida, nos da tranquilidad. Aún estando en la tormenta. Dijimos en el versículo 32, el 29, 30 y 31. A pesar de que Pedro se llevó una regañada por el maestro, seguía flotando. Pedro estaba tranquilo y la tormenta seguía todavía. Cuando Jesús entra a nuestra vida, hermana, decía ahorita, la fe no nos quita el miedo, la fe no nos quita la tormenta, la fe nos hace estar tranquilos en medio de la tormenta. Una vez hubo un concurso de pintura y decían, el concurso decía, quiero que hagan en un cuadro, van a transmitir, en un dibujo, van a transmitir lo que es la paz. Y nada más quedaban dos. Así que quiero un cuadro bien pintadito, ¿verdad? Cuyo dibujo refleje paz, tranquilidad. Y están los dos ahí pintando, ¿verdad? Y uno está acá,
pincel y ya, se acabó el tiempo. A ver, muestren sus dibujos. Y empezó el primero. Mira, un cuadro bien bonito, ¿verdad? Verde, un arroyo, ¿verdad? Animalitos. Bien bonito, ¿verdad? El dibujo. Y dije, oye, sí, muy bonito, pero hay que ver el otro. Bueno, veamos el otro. El otro le da la vuelta, ¡pum! Y la mitad del cuadro, negro, rayos, relámpagos, agua, así. Y la otra mitad, una persona tranquila. Oye, ¿qué es eso? Pues, la paz. Muchas veces pensamos que la paz, hermanas, es un paisaje bonito. Para los cristianos, hermanos, no siempre existen los paisajes bonitos. Toda nuestra vida cristiana, hermanas, pasamos por tormentas. Tenemos en nuestra vida situaciones incómodas, neblina, tormenta. Otro día que no, ¿verdad? Todos, quizás ahorita estamos pasando algo, quizás en nuestra mente, en nuestro corazón, existe una tormenta, existe yo digo tornado, no sé, espiritual que nos está, pero a la vez el Señor nos permite tener paz. La fe nos hace creer en Jesús. Versículo 32, cuando ellos suben a la barca, se calma todo. Verso 33, dice que todos los que estaban presentes en la barca le adoraron y creyeron en Él, diciendo, verdaderamente Jesús, verdaderamente eres Hijo de Dios. Y hermanas, termino con se requiere fe para creer en Jesús. Dijimos las 3 evidencias de la fe, las 3 maneras en que una vida con fe se refleja. La primera, la fe nos hace ir a Jesús. Segunda, la fe nos hace clamar a Jesús. Tercera, la fe nos hace creer en Jesús. Y quiero terminar con este pasaje, Romanos 10, versículo 17. Si me ayudan a buscarlo, hermanas, ahí por favor, Romanos 10, versículo 17. Lo vamos a leer como viene aquí, ¿verdad? En la 60, pero también aquí tengo ese mismo versículo, pero en la traducción nueva viviente, en la NTV. Dice en la 60, en la normal. Romanos 10, versículo 17, dice lo siguiente: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En la traducción viviente dice: así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Hermanas, la vida cristiana se resume en una palabra, la más corta, la más pequeña que vamos a encontrar en la Biblia, pero a la vez la más grande. La vida cristiana se resume en fe. Jesús muchas veces dijo: conforme a tu fe será hecho. Le pregunto, hermana, ¿le están pidiendo algo a Dios ahorita? Si Jesús le dice a usted y me dice a mí, conforme a tu fe será hecho, le pregunto, ¿se llevará a cabo? ¿Tenemos la fe o nos falta? Vamos a orar. Señor, en esta hora, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias porque en ella encontramos relatos, historias, que muchas veces, Señor, nos identificamos con ellas. Muchas veces nosotros vivimos esas mismas historias en nuestra propia carne. Muchas veces, Señor, nosotros somos así como ese Pedro. Tenemos fe, dudamos, nos hundimos, caminamos, pero al fin y al cabo, Señor, tenemos fe. Esa fe que nos hace caminar hacia ti.
Esa fe que nos hace clamar cuando nos estamos hundiendo literalmente, Padre. Algunos espiritual, otros en lo emocional, en lo físico, en la salud. Pero muchos de mis hermanos, si no es que todos, alguna vez, así como Pedro, nos hemos estado hundiendo. Y así hundiéndonos, Señor, clamamos a ti. Y tú nos socorres, y tú nos ayudas, nos das de tu mano. Muchas veces nos sacas de ese hundimiento que estamos pasando. Y por lo que tú haces, y por lo que tú te manifiestas, a pesar de que ya te conocimos, a pesar de que creemos en ti, pero lo que haces tú en nuestra vida cada vez hace que nuestra fe aumente más. Cada vez nos convencemos más de tu poder. Cada vez, Señor, nos convencemos de tu presencia que está con nosotros, que tú nos respaldas, que tú nos acompañas. A pesar de que a veces existen dudas, existen miedos, existen temores, también existe fe. Y Padre, te pedimos que nos ayudes a aumentar nuestra fe, porque muchas veces dudamos. Y cuando una persona duda, Padre, muchas veces se hunde, muchas veces se pierde. Pero también te pedimos para que más personas conozcan tu palabra. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y lo vemos hoy en día, porque nosotros primero oímos y luego creímos. Y hoy estamos aquí por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia. Gracias, Señor. Ayúdanos a ser más como tú, a seguir dando esos pasos, sin cuestionar, sin preguntar, sin pedir señales, sin pedir pruebas. La mayor señal, la mayor presencia la tenemos en nuestras vidas y se llama Espíritu Santo. No necesitamos otra persona, ninguna señal. Tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida. Él nos hace recapacitar. Gracias por él. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Dios les bendiga, hermanas. Gracias a Dios por su palabra, ¿verdad? Por esta enseñanza en esta tarde. La fe muy importante, ¿verdad? Una palabra muy cortita, solamente de 2 letras, pero con un significado muy grande y poderoso, ¿verdad? Y me venía a la mente ahorita en el mensaje una frase que un hermano nos dijo cuando yo estudié ya hace varios años en el Instituto Bíblico. Decía que para obedecer a Dios necesitamos fe, y la fe la obediencia, es el resultado de la fe que tenemos en Dios, ¿sí? Necesitamos fe para poder creerle a Dios, necesitamos fe para poder obedecerle a Dios. ¿Y cómo vamos a tener fe? Pues ya lo vimos aquí, que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, ¿verdad? Necesitamos acudir a la palabra de Dios para crecer en la fe. Amén. Hermanos, vamos a entonar un himno. Puestos de pie, por favor, el himno número 47. Amén, lo tenemos. Jesús es mi Rey soberano. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su honor. El Rey me ve cual hermano, el Rey me imparte su amor, dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria.
hermana Marta si nos apoya en esta oración. Señor buen Dios, por esta hora te damos gracias. Gracias, Padre, porque tú has derramado bendición, Padre, en cada una de nuestras vidas, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Rogándote, Señor, que nos lleves en paz a nuestros hogares y que encontremos todo bien también, Señor, porque, Señor, sabemos que ahí los tengamos en nuestros hogares, Señor, y confiamos que tú los guardas. Ayúdanos